No sé si te enteraste que los socios van a votar que el Depor pueda cambiar de nombre. Ahora es de La Coruña y hay dos opciones más, que pasa a ser Real Club Deportivo de A Coruña, que es como es el nombre de la ciudad, o Real Club Deportivo da Coruña. A Coruña mejor que en castelán, mejor en galego. De A Coruña, O topónimo galego. efectivamente. Da Coruña más gallego, ¿no? A ti gusta aí tirando pa terra, non? Correcto. Un granadino dicíndonos cómo te... Me cachen de... Sí, yo creo que los fans y los allegados del club, yo creo que prefieren que se mantenga pues como está ahora mismo. Real Club Deportivo de A Coruña. De A Coruña. Non da Coruña. No, da Coruña non, de A Coruña. Coruña. Non se nota. Por aí todo o mundo xa dice A Coruña, xa en Madrid ou en outros sitios, me comprende? Pero O moitos Depor. equipos cambiaron. Cambiou Madrid, cambiou Barcelona, cambiaron moitos equipos. Pouco Deportivo non pode cambiar. Eu creo que vai ganar a da La Coruña. Creo eso. Ahora Que vai quedar como está. sí, pero Porque son moi tradicionais os socios do Depor, correcto, non? sí. Aunque hai moitos novos, Eu fui sempre do Deportivo da Coruña. Da Coruña. Vostede quedaría con Da Coruña. Quedaría, sí. Ten que ter un nombre de siempre. Eu quedaría con Da Coruña. Un equipo galego ten que ter un nombre galego, e non español. Quede. Está más en el centro de A Coruña. De A Coruña. Por qué? Bueno, Por gustos. Somos galegos. Da Coruña. Vostede quedaría ca terceira opción. Sí. Real Club Deportivo da Coruña. Sí. É que suporía para un club como Deportivo 120 anos de historia Sí. que dun día para outro cambie o nome. Yo creo que tampoco le va a influir mucho, ¿no? Nada. No, nada. Yo no lo cambiaba, pero si lo cambio por más gallego todavía.